El narcotráfico en la política exterior neoliberal de México con Estados Unidos. Considerando que para hacer un análisis integral de la política exterior se tiene que tomar en cuenta tanto los factores económicos y políticos a nivel nacional e internacional como lo establece la doctora Gaitán, resulta relevante establecer que la política exterior de 1982 a 2018 es producto de la crisis del modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones, así como también del ascenso del neoliberalismo a nivel internacional. Una vez que se sabe que hubo una crisis en el sistema, es que podemos explicar que la política exterior iniciada en 1982 cambia en rasgos generales de un fundamento jurídico que se basaba en la Constitución de 1917 a uno económico, en donde la atracción del capital financiero para la inversión como motor de crecimiento se convertirá en una de las principales características de la política exterior hasta 2018. Sin embargo, debido al nuevo orden mundial en donde Estados Unidos se posiciona como el líder hegemónico, la política exterior, particularmente en este video ensayo en materia de seguridad, se volverá dependiente a dicho país. Es por ello que se defiende que el narcotráfico, surgido en la nueva agenda de la política exterior neoliberal, se encuentra intrínsecamente relacionado con dicho sistema económico y político, en pro de la acumulación del capital, cuyo aparente combate a través de la militarización, como se ha hecho a lo largo de los sexenios que abarcaremos, solo obedece a una estrategia geopolítica para mantener la continuidad del status quo. La presidencia de Miguel de la Madrid representa la alternancia al neoliberalismo, aunque también se encuentra caracterizada por la excesiva dependencia económica hacia los Estados Unidos debido a la crisis económica. Es aquí en donde la política exterior se posiciona como la herramienta idónea para alcanzar los objetivos de desarrollo económico a través de la liberalización fronteriza y la inversión extranjera. El uso del programa inmediato fue una herramienta utilizada en donde el país recibiría apoyo económico y financiero de actores internacionales como Estados Unidos y el Fondo Monetario, que nos muestra una clara dependencia hacia el actor hegemónico, por lo que su política exterior en materia de seguridad hará que peligre su soberanía. La subordinación de la soberanía de seguridad se vio vulnerada con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, y el piloto Zavala, aparentemente por miembros del narcotráfico, Caro Quintero y Ernesto Fonseca particularmente, aunque los nuevos archivos desclasificados indican que se trató de una orden de la misma DEA. Dichos homicidios sirvieron para que Estados Unidos exigiera el proceso de extradición, así como también el inicio de la llamada certificación. La certificación fue un proceso iniciado en 1986 en el que Estados Unidos viola la soberanía de los estados a través de la coerción económica, ya que consistía en identificar a los países productores de droga y en caso de que estos no colaboraran bajo su directriz, se les retiraba el apoyo económico estadounidense y de los principales organismos económicos internacionales, dando inicio así a la pérdida de la soberanía jurídica y de seguridad, como lo establece López Vargas, en donde la militarización del país se posiciona como la principal estrategia de combate. Carlos Salinas ingresa con un resquebrajamiento de su partido y de una crisis de legitimidad, por lo que busca solventarlo a través de la consolidación del proyecto neoliberal, característico del nuevo orden mundial de globalización en donde Estados Unidos ya se posiciona como el líder hegemónico. En ese sentido, es que Carlos Salinas de Gortari habla de una seguridad global en donde la política exterior será útil para impulsar la imagen de México, mientras que a nivel interno se preservará el orden de acuerdo con su Plan Nacional de Desarrollo a través de la Secretaría de Defensa que protegerá a las instituciones. Entre las acciones relevantes en materia de seguridad, destaca la participación de México en la Convención contra el Tráfico Ilícito de Naciones Unidas, la creación de la Subprocuraduría de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico y el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el cual, lejos de ser una limitante para el crimen organizado, lo fortaleció debido a la apertura fronteriza. Cedillo ingresa con la crisis económica de 1994, el levantamiento del EZLN y del discurso antimigratorio del presidente estadounidense Bill Clinton como medida para el combate al narcotráfico, por lo que podemos argumentar que la relación bilateral era áspera. Esto se ejemplifica con casos como la declaración de la DEA, quien dijo que todas las instituciones mexicanas estaban corrompidas. Asimismo, hubo escándalos como la detención del general Gutiérrez Rubollo, conocido como el zar antidroga, debido a sus vínculos con el narcotráfico, ocasionando el enojo de la DEA, quien argumentaba que habían entorpecido las investigaciones. También destaca la confesión del hermano de Cedillo, quien confesó haber sido prestanombres del narcotraficante Amado Carrillo y el ascenso del cártel de Sinaloa, por lo que la preocupación por la certificación fue siempre latente, que si bien sí fue obtenida en 1997, causó una división en el Senado estadounidense.
De acuerdo con Aguayo, la crisis del Estado represor priista permite, en esencia, la alternancia política presidencial con Vicente Fox, quien aprovechó su bono democrático para avanzar en las negociaciones en materia de narcotráfico con Estados Unidos, con quien antes del 11 de septiembre llevaba una relación cordial, aunque subordinada gracias al interés de su presidente Bush, quien veía a Fox como una vía para ganar el voto de la sociedad mexicana. Particularmente, Vicente Fox buscó la eliminación de la certificación y del grupo del contacto de alto nivel creado por Estados Unidos durante el gobierno de Cedillo. Sin embargo, estas negociaciones se vieron afectadas con los acontecimientos terroristas del 11 de septiembre, en donde Estados Unidos impulsó un discurso xenófobo y proteccionista de las fronteras, se emitieron recomendaciones para no viajar a las zonas peligrosas de México, la creación del grupo civil Minuteman Project, en donde se identificaban migrantes para su deportación, así como también el anuncio para construir un muro fronterizo. Pese a dichas adversidades, es en este gobierno que México logra finalizar con el proceso de certificación a cambio de que el presidente entregara un informe similar, por lo que podríamos hablar de una soberanía vulnerada. Asimismo, el crimen organizado se vio fortalecido a través del surgimiento del cártel de los Zetas, la familia michoacana y la fuga del Chapo Guzmán, lo cual develó una serie de señalamientos por enriquecimiento ilícito. Pese a la continuidad en la política exterior por el combate al narcotráfico como presidente, ahora Fox habla de la legalización de todas las drogas. Felipe Calderón ingresó con una crisis de legitimidad similar con la que había entrado Salinas y con un país en crisis, por lo que de acuerdo con Arroyo buscó legitimarse a través de una militarización de la política exterior útil para promover la imagen de México mientras se llevaba a cabo una guerra contra el narcotráfico al interior del país. En dicha política exterior militarizada es que se lleva a cabo la Iniciativa Mérida, un proyecto de financiamiento estadounidense para combatir el crimen organizado a través de las Fuerzas Armadas con el objetivo de reducir tanto las células delictivas como el consumo de estupefacientes, por lo que se habla de una responsabilidad compartida. Sin embargo, analistas como Padinger coinciden en argumentar que la estrategia fue un fracaso debido a que no se lograron los objetivos y por el contrario se mostró un ascenso en la violencia, el empoderamiento territorial del cártel de Sinaloa y una crisis humanitaria sin precedentes. Adicionalmente, la operación Rápido y Furioso, propuesta por la agencia estadounidense ATF por sus siglas en inglés, fue una estrategia que también vulneró la soberanía y las garantías individuales, al permitir la venta y paso ilegal transfronterizo de armas de Estados Unidos a México bajo el pretexto de ser rastreadas y así ubicar a los traficantes. Sin embargo, esto no fue así y el escándalo estalló en 2011 cuando Jaime Zapata, un agente estadounidense de la Oficina de Migración y Aduanas, fue asesinado con una de estas armas. Por lo tanto, la política exterior no cumplió con el objetivo de impulsar la imagen de México debido a la crisis humanitaria ocasionada por el supuesto combate al narcotráfico, resaltando el supuesto debido a los actos de corrupción gubernamental con el narcotráfico, como el caso del secretario de Seguridad Pública García Luna, quien se encuentra detenido por Estados Unidos. Debido a la relativa estabilidad y apoyo de los medios de comunicación en la que ingresó Peña Nieto, de la que nos habla Pellicer, es que se buscó impulsar a nivel internacional el llamado Momento de México, el cual en esencia consistió en atraer a la inversión extranjera a través de las reformas estructurales del Pacto por México. Si bien las declaraciones del presidente y de su secretario de Gobernación sobre la no criminalización a los consumidores y a la violencia provocada por la militarización nos podrían hablar del cambio de la estrategia en la política exterior, esta siguió bajo la misma directriz, incluso desde el canciller José Antonio Meade, al estipular que se seguiría trabajando, en sus palabras, bajo las grandes bases de la agenda exterior heredada del gobierno predecesor. Sin embargo, la pérdida de legitimidad de Peña Nieto se vio perdida tras los acontecimientos ocurridos en 2014, como la ejecución múltiple de civiles en Tlatlaya a manos del ejército y la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocasionando una fuga de capitales que buscó ser revertida a través de recibir al GIEI. La iniciativa Mérida continuó, aunque ahora en dos fases. La primera con Obama, bajo una idea de combatir al crimen organizado mientras se buscaba garantizar el Estado de Derecho, mientras que la segunda, con Donald Trump, se enfocó en un control transfronterizo para evitar el paso de drogas sintéticas. Finalmente, la política exterior en materia de seguridad durante este sexenio estará marcada por la fuga y posterior extradición de Joaquín El Chapo Guzmán, en cuyo juicio se acusó al presidente de recibir sobornos del narcotráfico. El triunfo de Andrés Manuel fue un acontecimiento sin precedentes al ser el primer presidente electo con un triunfo absoluto en la historia contemporánea del país, por lo que se aprovechó la legitimidad para darle continuidad al proyecto neoliberal como lo establece Humberto Beck. Si bien Andrés Manuel de forma discursiva habló de un cambio en el combate al narcotráfico a través de su lema "abrazos, no balazos", su política exterior de seguridad ha estado supeditada a los intereses estadounidenses, por lo que el país continúa en una militarización ahora bajo la institución de la Guardia Nacional. Sin embargo, es importante reconocer todos los logros en donde
donde se reivindicó la soberanía de la seguridad nacional, los cuales fueron la nota diplomática enviada por Marcelo Ebrard al gobierno estadounidense solicitando la información necesaria para investigar a los responsables por la Operación Rápido y Furioso, y la declaración del canciller de dar por finalizada la iniciativa Mérida a cambio de un acuerdo bilateral en octubre del 2021. Sin embargo, el escándalo internacional en materia de seguridad que ha caracterizado al gobierno de Obrador es el llamado Culiacanazo, ocurrido en octubre de 2019 en Sinaloa, cuando miembros del cártel de Sinaloa aterrorizaron a la población debido a la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán, quien fue liberado por órdenes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como el presidente, al argumentar que las cuestas del Estado se habían visto superadas por el narcotráfico y que era necesario para salvar vidas humanas, aunque investigaciones periodísticas como las de Anabel Hernández apuntan a un caso pactado de corrupción. En este sentido, observamos que el narcotráfico tampoco ha sido abatido y que se continúa con la militarización de la agenda de seguridad del país. Podemos concluir con establecer que el narcotráfico se encuentra estrechamente vinculado con el neoliberalismo debido al auge que ha tenido desde la llegada de dicho sistema y que a su vez se ve fortalecido gracias a la complicidad de la élite nacional e internacional, quienes se benefician por la acumulación del capital. En ese sentido, se estipula que la agenda militarizada de la política exterior es una estrategia geopolítica para el control del orden mundial y nacional a favor de la protección del capital financiero. Sin embargo, dicha complicidad ha vulnerado la capacidad de negociación del Estado mexicano y particularmente a la integridad humana de los y las mexicanas, por lo que de continuar dicha estrategia se vislumbra un país desolador, similar al que hemos vivido durante la época reciente, por lo que resulta fundamental pensar en una estrategia de política exterior desmilitarizada que privilegie los intereses nacionales y no personales o financieros. Adicionalmente, resulta fundamental regresar al sueño martiano de la unidad latinoamericana, en donde se planteen, desde la igualdad de condiciones, soluciones prácticas al combate al narcotráfico para posteriormente iniciar una negociación con dignidad y no de subordinación con Estados Unidos para la erradicación del crimen organizado. Todavía cantamos, todavía pedimos.